vamos a proceder a la presentación del ponente de la tarde, que es Luis Prieto Sanchís. Luis Prieto Sanchís es catedrático de Filosofía del Derecho de esta universidad, pero en este momento jubilado, y por lo tanto me parece que es un doble privilegio tenerle aquí. Es un privilegio porque es un privilegio escucharle siempre. Allá por el año 1991, o sea, obviamente en el siglo pasado, fue mi profesor de Filosofía del Derecho en una cosa que se llamaba licenciatura de Derecho. Ya nada de esto existe. Bueno, la Filosofía del Derecho sigue existiendo, lo cual por lo menos es importante, pero ni existe la licenciatura en Derecho ni tantas otras cosas, pero él fue mi profesor en quinto de Derecho y luego más tarde en el doctorado, y me parece que ese mismo año es el año que llegaba a Toledo. Previamente había sido catedrático en la Facultad de Derecho de Albacete, y por supuesto pues tiene una trayectoria de publicaciones en el ámbito de la filosofía del derecho impresionante, y que probablemente todos ustedes conocen, porque además en la librería, siempre que hacemos este curso, los libros de Luis Prieto suelen estar allí presentes, porque además se venden con bastante facilidad. Por lo tanto, escucharle, como digo, siempre es un privilegio como maestro de todos, luego durante muchos años pues compañero en esta facultad, pero ahora es doblemente un privilegio, primero porque hay que decir que es una persona que no viaja habitualmente a Latinoamérica. No sé si ha hecho alguna excepción, sí me consta que ha hecho alguna excepción, pero una o ninguna, como decía el otro, una por lo menos, y no sé si está en su intención repetirlo, por lo tanto no es fácil, desde luego, que ustedes le escuchen, y ahora también por esta situación de merecido retiro, pero yo sé que él hace una excepción, sé además que hace un esfuerzo importante por volver aquí a Toledo en un mes que ya pues normalmente sería un mes de relajación, y en su situación pues todavía más, y que acepta esta invitación que le ofrecemos desde el curso de Justicia Constitucional de Toledo. Para nosotros, sin duda alguna, es un honor, no cabe duda de que es una de las ponencias más esperadas del programa, y por lo tanto pues yo no quiero quitarle más tiempo, sino simplemente expresarle la gratitud, no solo en mi nombre, sino porque él sabe perfectamente que este curso es una obra de equipo, ¿no? Verdaderamente de un conjunto de profesores y de personas que colaboran con nosotros y que están permanentemente trabajando en ello, y que su presencia en este curso para nosotros es muy, muy importante, y pues ojalá que la podamos seguir manteniendo en el futuro. Y me parece que como es el primer año, no la primera exposición, porque si ustedes ahora ven el aula magna llena, no sé, si multiplicamos esto por 2, esa fue la última lección, la última vez que yo le he escuchado al profesor Luis Prieto, y que fue su lección ya de profesor jubilado, allá por noviembre, fue octubre, noviembre. Sí, sí, en el otoño del año pasado. Yo estaba por ahí sentado en una escalerita, porque fue absolutamente impresionante, como es obvio que él además merece. Así que muchas gracias. Luis tiene la palabra para impartir su sesión. ¿Dónde hay que darle? Cualquiera de ellos, si quieres. Eso, simplemente se tocan. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Javier, por tus amables palabras de presentación. La verdad es que es verdad que no me prodigo mucho, pero con este curso hago siempre una excepción, porque sé que soy invitado por auténticos amigos y queridos compañeros, y en el caso además por un discípulo, porque yo efectivamente fui profesor en el primer año de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y tuve como alumnos, entre otros, al profesor Javier Díaz Reborio. Así que muchas gracias por la invitación, y muchas gracias también a ustedes por su presencia. Bien, voy a hablar de un tema que creo que ha salido a relucir inevitablemente en estos días pasados en alguna de las intervenciones. Mi punto de vista, voy a desarrollar la conferencia y verán que coincide solo en parte con algunas de las cosas que han escuchado ustedes. La filosofía del derecho de los 2 últimos siglos ha estado dominada por la polémica entre justnaturalismo y positivismo.
Una polémica llena de malas interpretaciones y de equívocos, pero que de alguna manera dividía el universo de la cultura jurídica en dos grandes mundos, el mundo de los naturalistas y el mundo de los positivistas. Y a finales de los años 90, es decir, hace no demasiado tiempo, hace 20 años, irrumpió en la cultura jurídica europea un neologismo, una nueva palabra que pretendía ser alternativa a esa polémica dual entre dos polos opuestos, el justnaturalismo y el positivismo. Ese neologismo, quizá no muy feliz, pero que voy a tratar de explicar el porqué del mismo, es el neoconstitucionalismo. La palabreja aparece por vez primera, parece ser, si mis informes son acertados, en la obra de dos juristas italianos de la Escuela de Génova, el profesor Paolo Comanducci y Susana Pozzolo, y lo usan para referirse, esto es importante por lo que anuncia para después, para referirse a la obra de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, como saben, es un tenaz antipositivista, pero tampoco puede ser calificado de justnaturalista. Y la palabra tenía un cierto sentido, porque como ustedes conocen, la teoría del derecho de Dworkin se trata de construir a partir de esa figura mítica del juez Hércules, que armado solo con las 14 primeras enmiendas a la Constitución norteamericana, pretende alcanzar la unidad de solución justa para todo problema práctico. Por eso no estaba mal llamarlo el neoconstitucionalismo. Luego lo que ocurre con esta palabra, con este neologismo, es que ha tenido un éxito quizá excesivo. Excesivo en España, en Italia y sobre todo quizá en los países de Latinoamérica. Me comentaba el profesor Atienza, yo no he leído esta sentencia, pero él sí, que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Ecuador que dice que la cultura jurídica o la teoría jurídica de la Constitución ecuatoriana es el neoconstitucionalismo, así por las buenas, ¿no? Y lo cierto, como digo, es que este uso excesivo de la expresión neoconstitucionalismo ha perjudicado tal vez a su significado. Hay una cosa que llama la atención de entrada de esta escuela corriente de doctrina, y es que los autores que suelen ser calificados como neoconstitucionalistas nunca han usado esta expresión. Ni Robert Alexi, voy a citar 4 de 4 lenguas distintas, ni Robert Alexi en Alemania, ni Ronald Dworkin en el área anglosajona, ni Gustavo Zagrebelsky en Italia, ni Carlos Santiago Nuno en el área española o hispanoamericana, han utilizado nunca la expresión neoconstitucionalistas y sin embargo se les califica como tales. E incluso hay autores que, habiendo abrazado inicialmente el neoconstitucionalismo o pudiendo ser calificados de esta manera desde algún punto de vista, han rechazado vehementemente esta calificación. Me estoy refiriendo al profesor Atienza en España y al profesor Ferrajoli en Italia. A mi modo de ver, lo que ocurre, lo que voy a tratar es un análisis conceptual, una aproximación analítica a los distintos significados de este nombre, del constitucionalismo. Lo que ocurre con este neologismo es que es fuertemente ambiguo y profundamente vago e impreciso. Que es ambiguo quiere decir o supone que tiene distintos significados, o lo que es lo mismo, que se puede ser o no ser, o criticar o acoger el neoconstitucionalismo hablando de cosas distintas, y conviene distinguir de qué cosas estamos hablando, con independencia de las palabras. Con independencia de las palabras. Verán ustedes, como yo en mi intervención voy a referirme a problemas reales, no tanto al uso del lenguaje. Y por otra parte es una expresión imprecisa o vaga en el sentido de que, aún poniéndonos de acuerdo en qué significado le damos al neoconstitucionalismo, hay profundos desacuerdos
a la hora de caracterizarlo, es decir, de determinar qué rasgos, qué elementos han de concurrir para usar legítimamente esta palabra, para ascribirse o no ascribirse al neoconstitucionalismo. Pues bien, los 5 focos de significado del neoconstitucionalismo que voy a analizar son los siguientes. El neoconstitucionalismo es, en primer lugar, un modelo de Estado de Derecho. Un modelo de Estado de Derecho que pretende ser la negación o la superación del Estado legislativo de Derecho, que domina en Europa pues en el siglo XIX y en el siglo XX pues hasta mediados del siglo XX. Es, en segundo lugar, o puede ser utilizado en segundo lugar, y a veces lo es, como una teoría de la justicia o una doctrina del Estado justo. En este sentido, el neoconstitucionalismo se opone, como todo constitucionalismo a secas, a las posturas hiperdemocráticas, o también podemos llamar a las posturas mayoritaristas, o si se quiere, a la interpretación mayoritarista de la democracia. Luego voy a analizar cada uno de estos aspectos. En tercer lugar, el neoconstitucionalismo es una teoría del derecho. Es una teoría del derecho que pretende ser la alternativa a la teoría positivista del derecho. En cuarto y último lugar, el neoconstitucionalismo es también, y este es el más insidioso de todos, una filosofía del derecho. Una filosofía del derecho que impugna la tesis básica del positivismo de la separación conceptual entre derecho y moral y que ofrece o propone un modelo de ciencia jurídica realmente alternativo, una ciencia jurídica comprometida desde el punto de vista interno, no neutral y no avalorativa. Voy a examinar brevemente cada uno de estos aspectos, tratando ahora de eliminar la vaguedad, es decir, de ver qué rasgos tienen que concurrir para hablar del neoconstitucionalismo en cada uno de estos sentidos. En primer lugar, neoconstitucionalismo como modelo de Estado de Derecho. Como modelo de Estado de Derecho, el neoconstitucionalismo se caracteriza, a mi juicio, por 4 rasgos. 4 rasgos que, para que ustedes me comprendan bien, concurren en autores que rechazan ser neoconstitucionalistas como Atienza o Luigi Ferraioli. Estos 4 rasgos son los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución como norma suprema. Esto no tiene nada de nuevo en América, porque desde la famosa sentencia Marbury vs. Madison de 1803 se reconoce la Constitución como norma suprema. Sin embargo, esto sí es nuevo en Europa, porque en Europa la Constitución fracasó. No la NEO, fracasó la Constitución. Fracasó la Constitución por motivos distintos, quizá por motivos unos más progresistas o de izquierdas y otros más conservadores o de derechas. En Europa, en lugar de acogerse la interpretación de Locke del contrato social, como se había hecho en América, los derechos naturales por encima y las instituciones políticas por abajo, se acoge la versión rusoniana del contrato social, de la voluntad general y de la omnipotencia de la ley. Esto es muy importante, sobre todo en la cultura francesa. Pero es que además en el siglo XIX en Europa y en el siglo XX las constituciones nunca tuvieron auténtica fuerza normativa como norma suprema. Esto hay que subrayarlo, porque se concebía más bien como un pacto entre la legitimidad histórica de los príncipes absolutos y el pueblo representado en las asambleas, escamoteando la idea de soberanía popular. Es decir, en Europa no hubo constituciones, en el sentido que estoy hablando ahora, y por tanto es legítimo hablar de un neoconstitucionalismo para referirse a las constituciones que aparecen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la alemana, la italiana, mucho más tarde la española, la portuguesa, etc. Segundo rasgo característico, lo que hemos llamado la rematerialización constitucional. La rematerialización constitucional significa
que la Constitución, neoconstitución, las constituciones nuevas, contemporáneas, además de ser normas de organización y competencia que distribuyen el poder, son normas sustantivas o materiales que, para decirlo con palabras de Ferraioli, no solo determinan quién manda y cómo mandan, sino también qué puede y qué no puede mandarse. Son normas sustantivas o materiales. Esto está en la base, reciben distintos nombres: valores superiores, principios, derechos fundamentales. Es decir, son normas que regulan la vida de los ciudadanos, no que regulan la vida del Congreso, del Senado, del Presidente de la República. Son normas directamente que regulan nuestra vida. Esta rematerialización está en la base de una palabreja que a veces se usa como alternativa a la propia del constitucionalismo, que es el incorporacionismo. ¿Por qué? Porque las constituciones contemporáneas incorporan la moral al derecho. Para decirlo con ese lenguaje un tanto retórico de Habermas en ocasiones, la moral pública de la modernidad, es decir, los derechos humanos, que antes flotaban sobre el derecho positivo, ahora han penetrado resueltamente en él, de manera que lo que antes eran problemas de justicia del derecho injusto por violar los derechos humanos, ahora se ha convertido en problemas de validez. Una norma que vulnera los derechos fundamentales es una norma no injusta, sino también inválida. Ferraioli, por ejemplo, construye en torno a esta característica su capital distinción entre validez y vigencia de las normas, y es generalmente aceptado por todos los autores que las constituciones contemporáneas incorporan conceptos morales a la Constitución. Abro aquí un paréntesis: ¿por qué esto es tan sorprendente, o lo planteo como tan sorprendente? Porque Kelsen insistía en que las constituciones no deberían tener normas sustantivas o materiales. Las constituciones deberían ser normas políticas que regulasen el funcionamiento y la organización de los poderes del Estado, pero no que tuvieran derechos fundamentales. La incorporación de la moral al derecho, por otro lado, tampoco es una novedad en los sistemas jurídicos. Forma parte de la tradición jurídica de todos nuestros países que los códigos civiles o penales hagan invocaciones a las buenas costumbres, a la moral pública, al orden público, etc. Sin embargo, fíjense, hay dos diferencias, al menos hay una diferencia fundamental. El moralismo legal, es decir, la incorporación de conceptos morales a la ley, es una delegación del legislador en el juez. Cuando el juez dice cuando el legislador dice el juez impondrá una multa a esta conducta y a cualquiera otra contraria a las buenas costumbres, lo que está haciendo es abrir una espita a la discreción judicial para que sea el juez quien determine qué conductas son contrarias a las buenas costumbres. Sin embargo, el moralismo constitucional, la incorporación de la moral a la Constitución, no es una delegación del legislador en el juez, sino que es un límite al legislador que viene impuesto por la Constitución e interpretado por el juez. De ahí una primera derivación a la que le diré, que es que el neoconstitucionalismo termina siendo un fomento del activismo judicial. Hay una segunda diferencia que citan algunos autores neoconstitucionalistas, pero no dicen que así como los conceptos orden público, diligencia del buen padre de familia y conceptos de este tipo son puramente prescriptivos y abiertos a la discreción, sin embargo, los conceptos morales de la Constitución, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, derechos fundamentales, igualdad, etcétera, tendrían un contenido de verdad. Por tanto, que existiría la verdad de los valores. Esto es un auténtico escándalo, que exista la verdad de los valores. Pero sobre esto insistiré más adelante. Tercer rasgo característico del constitucionalismo como modelo de Estado de Derecho: la garantía judicial. Aunque hay quien lo niega,
Yo creo que la garantía judicial es un corolario, es una consecuencia ineludible del reconocimiento de la Constitución como norma suprema. Ustedes saben que hay dos grandes sistemas de justicia constitucional, y creo que se ha explicado incluso en este curso. El llamado sistema europeo kelseniano de jurisdicción concentrada, abstracta y negativa, ahora lo voy a explicar, y el sistema llamado norteamericano de jurisdicción difusa, donde todos los jueces pueden apreciar la constitucionalidad de la ley. Bien, en Europa, en España, en Europa en general y en muchos países de Latinoamérica se ha optado por acoger el sistema kelseniano, es decir, por dotarse de tribunales constitucionales. Sin embargo, esto es solo en apariencia. Es decir, fíjense, jurisdicción abstracta, ya no es abstracta porque el Tribunal Constitucional conoce de recursos de amparo. Jurisdicción abstracta quiere decir que el Tribunal hace una concertación en abstracto entre norma constitucional y norma legal sin tener en cuenta ningún caso concreto. Nuestra jurisdicción no es abstracta. Tampoco es negativa, porque la jurisdicción negativa supone que la labor del tribunal consiste en expulsar del sistema jurídico a las normas inconstitucionales, pero no en crear normas jurídicas. Y, sin embargo, las sentencias aditivas, manipulativas e interpretativas que conocen todos ustedes suponen un ejercicio de legislación positiva. Pero, sobre todo, es que no es concentrada, porque la jurisdicción constitucional, tal y como la concibió Kelsen, suponía que la aplicación de la Constitución estaba monopolizada por un especialísimo órgano que era el legislador negativo de una parte, pero que actuaba jurisdiccionalmente, que era el Tribunal Constitucional. Y, sin embargo, hoy está universalmente aceptado que los jueces ordinarios pueden aplicar también, y lo hacen cotidianamente, la Constitución. Y esto tiene unas consecuencias destructivas. Voy a tratar de explicar este punto. ¿Qué debe hacer un juez ordinario cuando considera que la solución al caso no es la constitucionalmente más adecuada? Según nuestro sistema, puede hacer dos cosas: intentar lo que se llama una interpretación conforme de la ley, es decir, buscar en la ley los significados más acordes o menos desacordes con la Constitución, o plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, no es esto, en la práctica neoconstitucional, lo que vienen haciendo los jueces, al menos en España. ¿Cuál es la estrategia que se sigue? Pues miren ustedes, es un instrumento, una herramienta jurídica realmente revolucionaria en nuestro sistema, que consiste en 5 pasos. Podría poner muchos ejemplos concretos, pero creo que no es necesario. Primer paso: el juez ordinario no pone en duda la constitucionalidad de la ley, porque si la pone en duda tiene que plantear la cuestión. Segundo paso: considera, sin embargo, que la solución que ofrece la ley no es la más acorde desde el punto de vista constitucional, no es la mejor. Tercer paso: construye un conflicto de principios, un conflicto entre dos principios constitucionales, el que está detrás de la ley y aquel que es lesionado por la ley. En cuarto lugar, pondera, y en quinto lugar, aplica directamente la norma constitucional, saltándose la ley. Bueno, esta reflexión me lleva a sostener que la jurisdicción, y sé que es una afirmación no generalmente compartida, yo creo que los tribunales constitucionales en nuestros países son un cuerpo extraño en el marco del constitucionalismo contemporáneo, porque están pensados esos tribunales para una visión extendida del sistema jurídico, Constitución por una parte con su tribunal, resto del sistema jurídico con sus jueces. Desde el momento en que los jueces ordinarios pueden aplicar la Constitución directamente, el conflicto
está servido. Y esa jurisprudencia que los procesalistas dan muchas vueltas a este asunto, de que hay unas materias constitucionales y unas materias legales, es sencillamente insostenible, por lo que luego veremos. No hay materias constitucionales y materias legales, porque todas las materias tienen un punto de vista constitucional. Luego volveré un poco sobre esto. Y en cuarto lugar, las constituciones neoconstitucionalistas son rígidas o bastante rígidas o muy rígidas. En algún caso incluyen cláusulas llamadas cláusulas de intangibilidad constitucional, es decir, artículos que no se pueden reformar, como la Constitución portuguesa, que conoce 14 materias intangibles. Incluso hay autores como Ferraioli que dicen que la rigidez constitucional no es una garantía externa a la Constitución, sino una cualidad estructural de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Así que tenemos un modelo que, si queremos a partir de ahora, no lo llamemos neoconstitucional, sino de constitucionalismo fortísimo, muy fuerte desde una mirada americana, pero mucho más fuerte desde una mirada europea. Un constitucionalismo basado en una norma que se aplica directamente por los jueces, que está llena de contenidos materiales y que además es irreformable o muy difícilmente reformable. Segunda acepción: el neoconstitucionalismo como teoría de la justicia o doctrina del Estado justo. Bueno, es simplemente aquella doctrina que sostiene que cuanto les acabo de comentar, si es que lo que les acabo de comentar está bien comentado por mi parte, es un modelo óptimo de convivencia. Bien, aquí el neoconstitucionalismo tiene que enfrentar y enfrenta a las críticas que yo llamaría hiperdemocráticas. Vamos a ver, en nuestro lenguaje usamos mucho la expresión constitucionalismo democrático, como si Constitución y democracia fueran un binomio indistinguible, cuando Constitución y democracia son dos polos opuestos y en tensión. Por lo menos en la democracia la entendemos como mayoritarismo, como criterio mayoritario. La crítica que siempre se ha hecho al constitucionalismo es que, en virtud de que las generaciones del presente, las constituyentes, pueden atar sus manos a las generaciones del futuro, o esa imagen de Esther, de Ulises, del mismo modo que Ulises ataba sus manos al mástil de la nave para evitar sucumbir ante el canto de las sirenas. El constitucionalismo supondría que ciertas generaciones se considerarían hábiles para regular determinadas materias que prohibirían su regulación a las generaciones del futuro. Estas críticas, que son habituales al constitucionalismo, se hacen aún más importantes o se subrayan más en el neoconstitucionalismo. En concreto, ¿qué es lo que se critica del neoconstitucionalismo? Pues que las constituciones hablan de demasiadas cosas. No hablan solo del Congreso, del Senado y del Presidente, hablan de agricultura, de industria, de relaciones laborales, del Código Civil, de todo. Hablan de demasiadas cosas y hablan de esas cosas de forma demasiado indeterminada. Al hablar de demasiadas cosas limitan la libertad del legislador, la libertad regulatoria del legislador. Al hablar de forma demasiado indeterminada fortalecen la posición del juez. Bueno, les diré que no voy a detenerme mucho en esto. Creo que estas críticas que he formulado así un poco abruptamente deberían matizarse. En primer lugar, debería matizarse qué es la democracia. La democracia es solo el principio mayoritario de que la mitad más uno decide sobre todo. Parece que los derechos fundamentales son fragmentos de soberanía en manos de todos y cada uno de nosotros. Para responder con palabras de Ferraioli a la objeción que antes hice, la Constitución no ata las manos de las generaciones del futuro. Lo que hace la Constitución es impedir que las generaciones del presente amputen sus manos
a las generaciones del futuro, porque los derechos fundamentales son un límite infranqueable a la democracia. El constitucionalismo de siempre, pero sobre todo el contemporáneo, tiene como punto fundamental que la mayoría no lo puede todo, que hay límites infranqueables que son los derechos fundamentales, básicamente los derechos fundamentales. Y por otro lado, la crítica judicialista tiene, a mi juicio, parte de razón, como luego comentaré, pero hay de esto también que ser cuidadoso. Los neoconstitucionalistas no parten de la idea del juez discrecional que a partir de las leyes concluyentes da rienda suelta a su arbitrariedad subjetiva, sino que han construido una sólida teoría de la argumentación jurídica y van en busca, a mi juicio, una búsqueda infructuosa, pero una búsqueda de esa unidad de solución correcta. Es decir, los neoconstitucionalistas no creen que allí donde dice la Constitución que se respeta el principio de dignidad humana, lo que quiere decir es que se respeta lo que el juez entienda por dignidad humana, el juez y cada juez, sino que existe un concepto estable, un núcleo de verdad, un núcleo de certeza, en el concepto de dignidad o de penas crueles o cualquier otra cosa así. Bien. Yo creo que autores que no son neoconstitucionalistas, en el sentido que luego señalaré, sin embargo, acogen estas dos visiones del neoconstitucionalismo como modelo de Estado de Derecho y como doctrina política o teoría del Estado justo. Tercera excepción, en la que me voy a detener más y casi va a agotar mi intervención. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo, Javier? Como una media hora. Vale, pues... 35 minutos. Vale, no les voy a cansar mucho más. Miren ustedes, la teoría jurídica del positivismo se puede definir en torno a 5 conceptos. Les voy a anunciar, luego les analizaré. Es una teoría legalista o legicentrista, como dice Fioravanti, legalista o legicentrista. Es una teoría coherentista, es una teoría reglamentista no de reglamentos, sino de reglas frente a principios, reglamentista, es una teoría subsuntiva y es una teoría discrecional o abierta a la discreción judicial. Por el contrario, la nueva teoría del derecho, llamémosla como la queramos llamar, alumbrada por el sistema jurídico que acabo de describirles, sería lo siguiente: en lugar de legalista, constitucionalista; en lugar de coherentista, conflictivista; en lugar de reglamentista, principialista; en lugar de subsuntiva, ponderativa; y en lugar de discrecional, argumentativa. Y ahora voy a explicar cada uno de estos pasos. Bueno, vamos a ver, el primero afecta a las fuentes del derecho. Es una obviedad decir que la existencia de una Constitución lesiona la supremacía de la ley. Kant dijo que la ley era santa, que la ley era sagrada. Bueno, la ley hoy en nuestros países ha dejado de ser santa y sagrada si funciona ordenadamente las cosas, desde el momento en que se ha convertido la ley en una norma secundaria, subordinada, subalterna, porque está siempre controlada, por así decirlo, vigilada desde la tarima constitucional. Esto supone una nueva crisis de la ley. De la crisis de la ley se viene hablando en la cultura jurídica desde los años 30 del siglo pasado, o sea, casi hace un siglo. Sin embargo, era otra crisis de la ley. Era una crisis que lo que venía a denunciar era cómo las leyes se habían separado del modelo ilustrado. El modelo ilustrado de la ley es que la ley era un instrumento para la racionalización de las sociedades. Por eso la ley tenía que ser abstracta, general, única y duradera.
Y las leyes que tenemos hoy son leyes particulares, singulares, que muchas veces se agotan en la aplicación de un caso concreto, son efímeras, las leyes a veces duran meses o se aplican una sola vez. Es decir, se ha producido una crisis de la ley. A esa crisis tradicional de la ley se suma ahora la existencia de una norma por encima de la ley, que es la Constitución. Pero esto no es lo importante. Esto se capta fácilmente porque es un problema formal. Por encima de la ley hay otra norma que es además rígida, inderogable, etcétera, que es la Constitución. No, lo que se ha producido, y esto es lo que quería mostrar claramente, es lo que yo he llamado en algún momento el desbordamiento del derecho constitucional. El desbordamiento del derecho constitucional. Lo que algunos llaman el efecto impregnación o el efecto irradiación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, más o menos está ya aludido, quiere decir que la Constitución ya no es la norma que regula el mundo político, sino que, y esta es una afirmación fuerte que voy a hacer, no hay ningún problema jurídico que no encuentre solución constitucional. No solución una, sino a veces más de una, a veces dos. Se produce, en vez de sustituir, de suplantar la visión topográfica del sistema jurídico por una visión argumentativa. La visión topográfica nos sugiere que hay unas materias congeladas, que son las materias constitucionales, y unas materias descongeladas, que son las materias legales. Y ahí se basa esa jurisprudencia a la que antes hice alusión de materias de un tipo y materias de otro tipo. No, el derecho constitucional se ha desbordado y no hay ningún problema jurídico, como digo, que no encuentre una solución constitucional. Permítanme algunos ejemplos. Vamos a ver, el Código Civil es una ley. Es una ley que regula básicamente dos cosas: el derecho de propiedad y la autonomía de la voluntad. Pues bien, la reforma o la aplicación del Código Civil, de cualquier cosa que tenga que ver con la autonomía de la voluntad o con el derecho de propiedad, tropieza con el derecho a la vivienda, que supone irremediablemente límites a la propiedad, con el derecho a la protección del patrimonio histórico-artístico, con toda la legislación laboral que impone límites a la autonomía de la voluntad. De manera que no hay ningún problema civil que no sea a su vez un problema constitucional. Antes de la crisis económica se creó en España una revista que estaba muy bien en el Centro de Estudios Constitucionales, que se llamaba Constitución y Código Civil o Derecho Privado. Como digo, el derecho privado es lo que llaman los alemanes el efecto irradiación, cómo los derechos fundamentales pueden llegar a irradiar sobre las relaciones jurídico-privadas, ¿no? Piensen ustedes en el principio de igualdad. Miren ustedes, toda medida de lo que se llama la igualdad del artículo 9.2 de la Constitución Española, la discriminación positiva o inversa, o como se quiera llamar, en favor de los grupos desfavorecidos, toda medida que se adopte en este punto tropieza con el artículo 14, es decir, con la igualdad jurídica. El artículo 14 dice que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, religión, sexo o cualquier otra condición. Bueno, pues toda la legislación positiva, por ejemplo, que ahora está muy de moda en favor de la mujer, es una legislación que tropieza, no digo yo que sea inconstitucional, digo que tropieza, que entra en conflicto con el principio del artículo 14. Por citar una sentencia, un caso en Alemania, una ordenanza laboral que regula el horario de las panaderías. ¿Les parece a ustedes un problema constitucional? Es decir, ¿se puede llegar a poner un amparo contra una ordenanza laboral que regula el horario de las panaderías? Aparentemente no. Y sin embargo hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde, aplicando el derecho a la salud, pues entra en una ordenanza sobre el horario de panaderías. Es decir, que está todo impregnado. Y voy al segundo punto. He dicho que la Constitución ofrece siempre respuestas a todo problema práctico. El problema es que no ofrece una, sino que ofrece dos.
y dos que están siempre en conflicto: coherentismo frente al conflictivismo. El positivismo, la teoría positivista, era coherentista, no porque desconociera el fenómeno de las antinomias, sino porque contaba con reglas de segundo grado para resolver esas antinomias: el criterio cronológico, la ley posterior de la anterior, el jerárquico, la ley superior de la inferior, y el de especialidad. Pero es que estos criterios no son aplicables en los conflictos intraconstitucionales. Obviamente, dentro de la Constitución no hay una jerarquía interna, no hay una cronología entre sus distintos artículos y tampoco hay un criterio de especialidad. Por eso es tan frecuente encontrar el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión, que son dos derechos constitucionales. Por tanto, no se puede aplicar uno por encima del otro porque no hay relaciones de especialidad. La igualdad sustancial y la igualdad formal, el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda, y así sucesivamente. Es decir, que entran siempre en conflicto. Y el problema, y aquí voy con el tercer punto, el problema es que las normas constitucionales son lo que se llama principios. Mucho se ha discutido sobre la distinción entre reglas y principios y no voy a volver sobre el asunto. Para decirlo en pocas palabras, las normas constitucionales son normas derrotables o prima facie. Es decir, son normas que son aplicables en un número indefinido de casos, pero que no siempre que son aplicables resultan triunfantes. Por eso se dice que son normas derrotables. ¿Esto por qué ocurre? Porque las normas constitucionales son normas abiertas. Abiertas en su condición de aplicación o su consecuencia jurídica. Este es un problema de teoría del derecho en el que no me voy a extender. El problema, como digo, perdón, se ha ido el aire. Es que se para por momentos, entonces ahora no. Claro, se regula. Pues se nota cuando. Claro, el silencio que se hace de repente, ¿verdad? Sí, les decía que los conflictos, así como hay reglas para resolver los conflictos legales, no hay reglas para resolver los conflictos constitucionales. Y este es el sentido de la ponderación en lugar de subsunción. A veces se plantea esta cuestión en el sentido de que las reglas se pueden subsumir mientras que los principios se han de ponderar. Este es, yo creo, un mal planteamiento de la cuestión. La ponderación supone siempre o incluye siempre subsunción. La ponderación va precedida de un juicio de subsunción, que es un juicio de relevancia, y culmina siempre en una subsunción también. Lo verán más claramente con un ejemplo. La sentencia del Tribunal Constitucional Español 136 del año 99. Ahí se declaró que una determinada sanción penal, una pena, era desproporcionada y por tanto inconstitucional por lesionar, por limitar derechos fundamentales. El caso era simplemente un delito de colaboración con banda armada que consistía en haber prestado unos espacios electorales por parte de un partido político para que ETA, una organización terrorista, diera un comunicado. Y esto fue considerado un delito de colaboración con banda armada. Pues bien, el Tribunal Constitucional, fíjense, porque esto es muy importante, porque es la base de la ponderación, hace aquí dos subsunciones. Sostiene que esa conducta concreta es un delito de colaboración con banda armada, pero sostiene también que es el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho fundamental de participación política. Es ambas cosas al tiempo. Y por eso, porque no triunfa una ni otra, es por lo que es necesario ponderar. La ponderación no es más que una herramienta para intentar dotar de racionalidad a el tránsito entre un juicio prima facie acerca de la relevancia de dos preceptos constitucionales que están en conflicto y un juicio definitivo acerca de cuál debe triunfar.
¿Cuál es la estructura de la ponderación? Pues en el supuesto X y J, supuesto del caso concreto, es decir, en estas circunstancias, debe triunfar la libertad de expresión sobre el derecho al honor. Pero siendo así que cambiando X y J por otras circunstancias, debe triunfar el derecho al honor sobre la libertad de expresión. Es decir, que no existe una jerarquía entre los derechos fundamentales. Bueno, y llega el último punto. ¿Esto supone abrir aún más la discrecionalidad judicial? Probablemente sí. Lo que pasa es que el positivismo es una teoría, Kelsen, pensando en Kelsen, con muy poca teoría de la interpretación. Prácticamente Kelsen no presta atención a la teoría de la interpretación, porque para Kelsen el juez es una caja negra. Es una caja negra. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hablar de la ley y podemos hablar de la sentencia, pero de lo que hay entre la ley y la sentencia, es decir, el proceso de motivación y de razonamiento, es una caja negra. Es algo que es inaprensible, depende de la subjetividad del juez. Toda la teoría de la argumentación jurídica es un intento por superar este frustrante punto de partida y por tratar de establecer reglas de racionalidad que gobiernen el paso entre los principios y las reglas y las decisiones finales. ¿Esto da lugar a la unidad de solución correcta como quería Dworkin? Yo no lo creo. Incluso con algún autor alemán que ha querido hasta matematizar, establecer en términos matemáticos el proceso de ponderación. A mí me parece que este es un esfuerzo inútil, pero lo que no es inútil es el esfuerzo, aun cuando el resultado no sea todo lo satisfactorio que pudiera ser, ¿no? El esfuerzo por la racionalización jurídica. Bien, lo que les acabo de comentar un poco apretadamente es, a mi juicio, una versión bastante fidedigna de lo que es la teoría del derecho actual. Se llame neoconstitucionalista, pospositivista o como le guste llamarse, pero es una teoría del derecho construida a partir de un sistema jurídico que en Europa, desde 1945, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó radicalmente. Y 2 palabras, o 3, sobre el último punto. He hablado en varias ocasiones de la incorporación de la moral al derecho. Bueno, esto tiene una consecuencia destructiva, realmente, para una concepción ilustrada de la teoría del derecho. ¿Por qué? Vuelvo a Kelsen. Kelsen decía, y esta es la llamada tesis de las fuentes sociales del derecho, Kelsen decía que la determinación de qué es jurídico, de cuándo una norma es jurídica, no dependía nunca del contenido de la norma, nunca. Esto dependía de qué? De que el derecho es un hecho, es decir, de quién lo ha promulgado, de cómo lo ha promulgado, etcétera, pero no de su contenido, porque el derecho podía tener cualquier contenido. De aquí viene la tesis de la separación entre el derecho y la moral. Si el derecho puede tener cualquier contenido, puede ser moral o inmoral, puede ser justo y ser injusto, sin ningún problema, porque no depende, la juridicidad de una norma no depende de su justicia o su injusticia. Esto es algo que hoy está siendo puesto en revisión a partir del incorporacionismo, ¿no? La idea es que la incorporación de la moral al derecho hace que la famosa no conexión o desconexión conceptual pues no se pueda sostener, o dicho de otra manera, hace que el derecho dependa de la moral y la moral dependa del derecho. A mi juicio esto conduce a una cosa inaceptable, que es el objetivismo moral, porque voy a referirme solo a un punto. Dicen los neoconstitucionalistas, y algunos que han dejado de serlo pero siguen diciéndolo, que la moral penetra en el derecho a través de los principios, a través de los derechos fundamentales. Bueno, ante esto habría que decir, bien, vale,
en aquellos sistemas jurídicos donde hay derechos fundamentales, porque en muchos sistemas no los hay, o sea, no es una tesis universal. Pero aún así, aceptemos que en nuestras constituciones, que están dotadas de derechos, la moral se ha incorporado al derecho. Ahora bien, eso supone realmente que exista esa conexión necesaria. Para ello deberíamos aceptar que la interpretación de esos valores morales da lugar a un objetivismo moral. Es decir, esto lo dice Dworkin en una de sus últimas obras. Dice, si la verdad moral no existe, ninguna tesis interpretativa es superior, jurídica interpretativa es superior a otra. Bueno, realmente yo creo que esta, ya lo digo muy apresuradamente, es una tesis equivocada. A mi juicio, la moralización del derecho convierte al derecho en un instrumento de fuerza al servicio de una cierta moral y, a su vez, la juridificación de la moral, que también se da, conduce al positivismo ético. Es decir, la juridificación de la moral consiste en considerar que nuestros principios morales son aquellos decididos por vía jurídica, por vía democrática o por vía argumentativa, y eso es el llamado positivismo ético. Y conduce también a un elitismo jurídico, a mi juicio, inaceptable, porque resulta que para alcanzar esta verdad moral de la que hablan algunos neoconstitucionalistas y otros que han dejado de serlo, para hablar de esta verdad moral hay que adoptar según ellos el punto de vista interno. ¿Qué es el punto de vista interno? Pues para decirlo en pocas palabras, que para conocer hay que creer, que para ser un buen canonista hay que ser un buen católico y para ser un buen constitucionalista hay que ser un beato de la democracia representativa. Esto es simplemente anti-ilustración. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias. Estoy casi seguro de que algunas, por favor, de que algunas personas quieren intervenir. Vamos a seguir el procedimiento habitual, si le parece al ponente. Ellos salen aquí para que puedas verlo, se presentan, formulan la pregunta. Y tú, si quieres agrupar algunas o contestar de uno en uno, bueno, o sea, las personas que quieren intervenir, si salen aquí para que sepamos cuántas intervenciones habrá. Y eso según tu criterio, si quieres ir contestando o tomar nota de agrupar. Yo creo que son muy abstractas o son muy... Exacto. Está bien de vera, ¿no? Tenemos todavía como 20 minutos para Natanael Méndez, de la República Dominicana. Encantado, profesor, de escuchar su ponencia. En República Dominicana usted es muy querido, de hecho sus libros se venden mucho allá, pero hay dos cuestiones que quiero plantear, básicamente dos preguntas, pero antes que nada, como se trató el tema que tiene que ver con la filosofía del derecho y sus implicaciones dentro de las diferentes corrientes, la neoconstitucionalista, la pospositivista y el positivismo. Hay una situación que Rodolfo Vázquez la plantea en su obra Normas, Razones y Derechos, en la cual se plantea una discusión que se establece como el criterio Dworkin, donde Dworkin hace una aseveración y dice que ¿qué es lo que hace que una proposición sea verdadera donde quiera que sea verdadera? Y critica tajantemente que el objeto de la filosofía ha dejado ya de relacionarse con los casos, sino que ha tomado como objeto la propia filosofía, y eso ha hecho que la filosofía sea interesante. Usted plantea ahorita que es la tesis que elaboró el profesor Juan Antonio Amado, en la cual que los neopositivistas lo que hacen no más que subsumir, no ponderan. Entonces dice que una condición previa para la ponderación es la subsunción. Ahora,
partiendo, ya estoy concluyendo, partiendo de la distinción que para mí es una de las mejores que hace el profesor Manuel Aragón Reyes, en la cual dice que una regla es completa cuando tiene una consecuencia de hecho, cuando tiene un supuesto jurídico y una consecuencia de hecho, o viceversa. Y te dice que los principios son incompletos como los valores, pero que como los valores son reglas incompletas y al mismo tiempo los principios, pero estas se aplican de manera diferida, entonces yo me hago la siguiente pregunta, ¿cómo si los neoconstitucionalistas, principialistas, fundamentan la ponderación en los principios y los principios son reglas incompletas y a la vez antes de ir a la ponderación hay que subsumir? Me parece que si le falta las dos condiciones básicas de una regla completa, que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, y como los principios no son reglas completas, como en base a su tesis, en base a la tesis de Juan Antonio, cómo se podría prima facie hacer una subsunción de un principio o un valor cuando son reglas incompletas. Ese es el punto que quería señalar. Gracias. Voy a contestar esto porque es un tema, digamos, más concreto. Vamos a ver, la subsunción no es más que un juicio de relevancia. Ese juicio de relevancia se da tanto en normas completas como incompletas. ¿En qué sentido? Si Juan ha matado a Pedro, yo hago el juicio de relevancia de que el que matare a otro será castigado a la pena X. Esto es una regla. Ahora, si yo le insulto a usted, o usted le insulta a mí, entonces estamos haciendo una conducta que es subsumible, es decir, el juicio de relevancia de esa conducta cabe tanto dentro de la libertad de expresión como del derecho al honor. Entonces, por eso digo que la ponderación va precedida siempre de dos subsunciones. Se pondera si hay dos principios en conflicto, si no, no se pondera. Entonces, para ponderar es necesario decir que esos dos principios en conflicto, pongamos por caso la libertad de expresión y el derecho al honor, son relevantes al caso que nos ocupa. Entonces, lo que hace la ponderación es primero hacer un juicio de relevancia, es decir, esa conducta, prestar espacios propagandísticos a ETA es un delito de colaboración con Managua. Esto es indiscutible. Y es también un ejercicio de un derecho político, de participación política. Esto es indiscutible. Vamos, si se discute, pero quiero decir que damos por hecho eso. Estos son dos subsunciones, son dos juicios de relevancia. Lo que pasa es que en las reglas el juicio de relevancia lleva a llegar a la consecuencia jurídica inmediata. Es decir, si Juan ha matado a Pedro, Juan debe ir a la cárcel X tiempo, porque es la consecuencia jurídica inmediata del juicio de relevancia a partir del tipo penal. Mientras que en la ponderación, el decir que es relevante desde el punto de vista del derecho al honor y a la libertad de expresión, no nos dice todavía cuál es la consecuencia jurídica. Y ahí aparece la ponderación. La ponderación no es más que una herramienta para tratar de dar racionalidad a ese tránsito entre un juicio prima facie de relevancia y el juicio definitivo. Y el problema es que, a mi juicio, esta herramienta es insuficiente y no garantiza la unidad de solución correcta. Permítame una sentencia española. Es una sentencia del año 88 en una novela de Manuel Vicent, que ustedes quizá conozcan al autor. Se hacía una descripción injuriosa, despreciativa de una persona, ¿no? Entonces, esto pasó por muchos tribunales y al final el Tribunal Constitucional dijo, vamos a ver, este fragmento de la novela es un fragmento que forma parte del derecho fundamental a la libertad de expresión literaria y artística, era una novela, pero afecta al honor de la otra persona. Y
Y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues teniendo en cuenta una serie de circunstancias que en el caso fueron: la persona había muerto, no contenía expresiones insultantes directamente, bueno, una serie de circunstancias que va valorando, y dice, bueno, a la vista de estas circunstancias debe utilizar la libertad a la expresión literaria y artística. Lo cual quiere decir que, cambiando las circunstancias, debe preferirse el derecho al honor. Pero por eso insistí yo al principio, la ponderación solo tiene sentido si va precedida de dos subsunciones, de dos juicios de relevancia. No sé si he respondido. Sí, en realidad tenemos varias clases viendo, digamos, este enfoque y varios años postpositivista o neoconstitucionalista, y me parece que nos equivocaremos en Latinoamérica si pensamos que cambiar de enfoque teórico nos acerca más a un Estado de Derecho pleno. Lo pensé hace rato en función de lo que dijo el compañero de Honduras, digamos, de que se hace una interpretación como traje a la medida para un individuo que es el actual presidente, pero para no meterme demasiado en ese tema, lo haré en el caso de México. Aquí se expuso el tema de la equidad, que es un criterio interpretativo que se ha utilizado para cancelar candidaturas a alcaldías de personas diciéndole, tú no puedes ser candidato a la alcaldía porque ya son demasiados hombres. Se ha hecho como traje a la medida, porque son demasiados hombres en un solo partido político a las alcaldías. Digamos que si España fuera solo 2 ciudades o 2 ayuntamientos y fueran Ada Colau y fuera Manuela Carmena, sería ilegal, bajo el nuevo criterio del Tribunal Electoral, que esto sucediera, porque debe de ser un hombre y una mujer, aplicando ese principio de paridad, que lo aplican en ese caso, pero por ejemplo el gabinete del gobierno de la República en México, de 20 a 23 secretarías, ministerios que hay en el país, solo uno lo encabeza una mujer, y ahí no hay ningún poder o ningún órgano del Poder Judicial que interpele eso aplicando el principio de igualdad de género o el principio de igualdad entre hombres y mujeres. O las gubernaturas de los estados, las provincias, hay 32 entidades y solo hay una gubernatura encabezada por una mujer y nunca ha habido una aplicación. Pero cuando se trata de frenar la pluralidad o a la oposición, y no es limitativo de México, es extensivo a Latinoamérica, se aplica el enfoque postpositivista en contra del pluralismo y no desde un enfoque contramayoritario, es decir, no como límite al poder, sino, como dijo alguien aquí, como instrumento del poder. En realidad mi planteamiento es ese, que un enfoque sea filosóficamente neoconstitucionalista o postpositivista no lo hace necesariamente más cercano al Estado de Derecho, porque se puede estar flagrantemente utilizando el Poder Judicial como un instrumento del poder y no como un límite del poder. Recordamos, por favor, lo de las preguntas concretas, ¿vale? Bueno, usted me plantea una cuestión que tiene que ver con el realismo jurídico, es decir, cómo funcionan las instituciones. Bueno, las instituciones funcionan como funcionan porque son obra humana. Lo que trata la teoría es muy modesta, no trata de cambiar el mundo ni de garantizar principios de justicia, sino de dar cuenta del funcionamiento de los sistemas jurídicos y establecer modelos. La equidad, por ejemplo, usted ha empezado citando la equidad, yo no he citado ni una sola vez la equidad. La equidad no tiene nada que ver con la ponderación, o sea, la equidad es otra cosa. La equidad es la moderación en la aplicación de la ley a la vista de las circunstancias del caso y tal, pero yo no he hecho comparaciones con la equidad. Claro, evidentemente, lo he dicho yo en mi intervención pasada, todas las medidas de discriminación inversa
eso de poner un hombre o una mujer, sistema cremallera y todas estas cosas, son sumamente dudosas desde el punto de vista del principio de igualdad, ¿no? ¿Se pueden justificar? Bueno, se pueden justificar, pero eso no quiere decir que yo comparta la justificación, Quiere decir que en el marco de los principios constitucionales siempre se puede recurrir al artículo 9.2, en el caso español, que dice que los poderes públicos removerán los obstáculos que se oponen a la libertad y la igualdad. Y basándose en esto, y dado que la mujer ha tenido una posición preterida históricamente en las instituciones, pues se puede, digamos, teclear en el sistema jurídico para que sea de otra manera. Bueno, esto es sumamente dudoso y naturalmente la intencionalidad política que haya con eso ya puede ser cualquiera, O sea, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Sí, más. Buenas tardes. Hola. Primero, felicitarlo. Realmente, yo creo que para todos es un privilegio escuchar a tan magnos juristas. Mi nombre es Eliana Carvajal, yo soy de Perú y un poco de República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente, y es algo que hemos estado discutiendo con algunos compañeros a lo largo de este curso, y yo sé que usted lo va a responder en un minuto. ¿Cómo desbarataría, porque creo que esa es la palabra de usted, esta crítica que se le hace al neoconstitucionalismo de que podría generar eventualmente una falta de predictibilidad? Porque eso es de hecho, cuando nosotros estas teorías del derecho las queremos aterrizar en los órganos judiciales, quizás es una de las críticas que genera. Y en segundo lugar, simplemente quisiera hacer un comentario, y es también por los debates que hemos tenido con los compañeros fuera de clases, y es que esas teorías del derecho en efecto son lentes que nosotros nos ponemos para ver el derecho, que podemos ser positivistas, podemos ser positivistas sobre todo lo que hablábamos, borquinianos, podemos ser hartianos, etcétera, podemos ser neoconstitucionalistas, pero lo que no puede pasar es que un juez frente a un mismo caso, un día quiere ser hartiano, al día siguiente quiere ser borquiniano y al día siguiente quiere ser un neoconstitucionalista. Yo creo que los jueces están llamados a tener o marcar una posición y pues resolver los casos, que finalmente para eso sirven estas teorías del derecho, de acuerdo a una postura que ellos tengan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo comparto la opinión de que un sistema jurídico neoconstitucionalista, tal y como yo lo he dibujado, es menos predecible o predictible que un sistema legalista. Esto, aun cuando los neoconstitucionalistas lo negarían. Dworkin diría que su sistema Hércules es perfectamente predecible, ¿no? Y Atienza, que sostiene que la moral objetiva es la moral social recreada en condiciones epistémicas ideales, también considerará que si todos participamos de esas condiciones epistémicas ideales, entonces llegaremos a la misma conclusión, a la moral objetiva, porque para eso está la moral, si es objetiva, es objetiva. Es decir, ¿es verdadera o es falsa? Yo soy mucho más modesto, yo no creo en la verdad en materia moral que haya verdades morales, o sea, es un concepto que se me escapa. Las proposiciones morales no son ni verdaderas ni falsas, son buenas o malas, pero no verdaderas o falsas, ¿no? De manera que para mí, efectivamente, el neoconstitucionalismo es menos predecible, lesiona la seguridad jurídica, por más que en un sistema como el nuestro sea inevitable si aceptamos que hay un precepto que dice que se prohíben las penas crueles. ¿Cuáles son las penas crueles? La pena de latigazos es cruel, la pena del cepo que llevamos los españoles a América es una pena cruel, pues depende. En algunas comunidades indígenas nos dirán que no, pero bueno, es menos predecible. Y el segundo tema que usted me sugiere, que es el del juez que es un día borquiniano, otro día hartiano y tal,
bueno, este juez es un arbitrario y frente a esto existe una doctrina constitucional del precedente, la vinculación al propio precedente, ¿no? Que debería aplicarse. Sobre esto se ha hablado mucho. ¿Ha estado Marina por aquí? Sí, estuvo la primera. Pues igual ha hablado de esto, porque ella tiene un librito muy bueno sobre el auto precedente, es decir, la obligación de los jueces y tribunales de resolver siempre los casos iguales del mismo modo, o motivando muy severamente un cambio de jurisprudencia, ¿no? Pero vamos, esto es lo que le puedo decir. Hola, buenas. Hola. Pues, hola México. Como bien ha dicho, el constitucionalismo empodera a la función judicial, en el sentido en que debe dotar de contenido concreto a disposiciones constitucionales que son abiertas y muy ambiguas. Entonces, ¿qué papel juega la Constitución si su alcance es el resultado de ponderaciones, de juicios de moral y de un poder judicial que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos no es totalmente independiente y tiene problemas estructurales en cuanto a la argumentación? Entonces, ¿en qué papel juega la Constitución y deberá jugar la Constitución en este criterio de ambigüedad? Gracias. Se me ocurre responder con una frase, me parece que era de Jelinek, que decía que el derecho era un espíritu sin fuerza. El derecho es un espíritu sin fuerza. La Constitución no juega ningún papel si los operadores jurídicos se empeñan en incumplirla. Es decir, la Constitución y la ley no tiene virtudes taumatúrgicas milagrosas, ¿no? Sino que si los operadores jurídicos se empeñan en incumplir las constituciones y las leyes, pues no desempeñan ningún papel, ¿no? El papel que desempeñan es en estados donde existe un cierto consenso en los operadores jurídicos respecto del respeto de la Constitución y donde los problemas son problemas siempre marginales. Es decir, pero si la Constitución se usa simplemente como un arma arrojadiza, pues se puede hacer, ¿no? Porque la Constitución los ensayos de... no, bueno, es que estaba dando vueltas a la frase, pero bueno, el derecho es un espíritu sin fuerza. Tenemos como 10 minutos, incluso prolongando, para el total de las intervenciones de preguntas y respuestas. Lo que pasa es que cuando he ofrecido que quienes querían preguntar, había unas personas, pero la fila se va prolongando misteriosamente y entonces preguntan algunos, pero la fila sigue estando igual. Esto es una cosa misteriosa, porque la idea es decir que cuando el moderador dice quién quiere intervenir, ese es el momento de decir quiero intervenir. Entonces sí les pido, y en la medida de lo posible también al ponente para las respuestas, ya brevedad para que se puedan solventar estas a todos conjuntamente ahora ya. Bien, sí. Perfecto. Serían 1, 2, 3, 4 personas, un minutito por favor la intervención de cada uno y luego una respuesta conjunta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Juan Antonio Cortés, de México. Mi pregunta es muy concreta. Primero que nada, me permito felicitarlo por su ponencia, excelente. Y cuando usted exponía los rasgos como modelo de Estado de Derecho del neoconstitucionalismo, mencionó un punto que a mí me llamó mucho la atención cuando decía que todas las materias tienen un punto de vista constitucional. Me gustaría saber un poco acerca de esa cuestión. Gracias. Vale. Gracias, doctor. Jesús Cadena, México, una pregunta muy concreta. Cuando hablamos de neoconstitucionalismo como teoría filosófica del derecho, hablamos de una nueva corriente. Solamente quiero saber cuál es el método de comprobación o de verificación a través del método científico para realmente saber que esta corriente filosófica tiene algo innovador y no se trata simplemente de un nuevo positivismo que ya teníamos anteriormente. Buenas tardes. Sí, perdón. ¿Cómo no?
Bueno, mi pregunta está enfocada a un tema práctico, digamos, el problema de la adjudicación del derecho. Ya nos ha quedado claro que la moral ha penetrado, se ha incorporado en el derecho positivo, en el paradigma del no constitucionalismo, y usted nos ha dejado claro que eso ha afectado la certeza del derecho. Pero supongo que la teoría jurídica no pierde la razón de asegurar ciertas herramientas que aseguren un mínimo de racionalidad en la toma de decisiones. Entonces la pregunta sería, y sé que usted ha abordado algunos elementos fraccionados, pero me gustaría una respuesta, si se quiere, conglobada. ¿Qué elementos ofrece la teoría jurídica para asegurar que en el paradigma no constitucional exista un mínimo de racionalidad jurídica que nos ponga al abrigo de la arbitrariedad judicial? Un momento. Sí. Mi pregunta sería que el objetivismo moral no es un peligro dentro del neoconstitucionalismo, pues acerca posturas, pues cómo llamarle, de derecha o izquierda extrema, y las hace viables en un sistema jurídico al ser principios que se pueden interpretar de la misma manera. ¿Es el objetivismo moral? No comprendo. Pues el objetivismo moral, el quien dice que tiene la verdad absoluta puede ser de extrema izquierda o de extrema derecha y justificar su decisión en ese sentido y pone a riesgo a la sociedad. Sí, vale. Bueno, pues voy a tratar de responder un poco a todos. El primero de los intervinientes ha planteado un poco el tema de la rematerialización constitucional, es decir, que explique un poco por qué, no sé si eras, bueno, por qué he dicho que no hay ningún problema jurídico que no encuentre respuesta constitucional. Bueno, porque la Constitución está llena de principios o de valores superiores que son siempre relevantes. Este año pensaba no poner el ejemplo, pero lo voy a poner. Vamos a ver, le voy a poner un caso. Un ayuntamiento alemán prohíbe la alimentación de palomas y establece una multa de 25 marcos para quien alimente palomas. Una señora es multada por alimentar palomas. El caso llega al Tribunal Constitucional. ¿Qué problema constitucional hay aquí? ¿Dice algo la Constitución alemana sobre el tema este? Bueno, pues es siempre aplicable. No solo hay un precepto constitucional que es relevante, es que hay dos. Hay dos. La protección del patrimonio histórico artístico, que explicaba por qué había sido prohibida la alimentación de palomas, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad por parte de la mujer que fue multada y que por su amor a los animales quería todos los días ir a dar de comer a las palomas, ¿no? Por eso no hay ningún problema jurídico. Si ustedes me ponen ahora un problema de un adelantamiento indebido, pues no lo sé, ¿no? Pero en principio no hay ningún problema jurídico que no encuentre no una, sino dos respuestas en la Constitución. Segunda cuestión, criterio de verificabilidad. Yo esta pregunta no la he entendido mucho por una razón, porque las teorías jurídicas no son verificables. Es decir, se verifican los experimentos científicos, pero las teorías, ha dicho al final, es un nuevo positivismo. Hay un autor, Comanducci, que dice que el neoconstitucionalismo es el positivismo de nuestros días, porque así como el positivismo tuvo razón en el siglo XIX y XX, comienzos del XX, a la hora de describir el sistema jurídico, ahora quien mejor describe la práctica de los operadores y nuestro sistema jurídico es el neoconstitucionalismo. Verificar la función de la teoría tampoco es descriptiva, es una función de creación de modelos, ¿no? Pero, tercera cuestión, ¿qué elementos existen para garantizar, no sé si lo digo exactamente, que el juez no sea un arbitrario? No existe ningún elemento para evitar que el juez no sea un arbitrario. Yo no he estudiado nunca un elemento que lo garantice, es decir, la honestidad del juez. Hombre, hay cosas que facilitan que los jueces no sean arbitrarios.
El primero es que sean independientes, Para que los jueces sean independientes conviene que su carrera profesional no dependa de los políticos. Y no digo más. Y la última pregunta sobre el objetivismo moral, no recuerdo qué problema había. Si no, eso va a permitir en muchos casos a los extremistas. Vamos a ver, sí, no. Es decir, existe una cierta idea que yo casi comparto de que los verdaderos liberales como yo somos relativistas morales. Bueno, hay quien dice que no, que se puede ser liberal y objetivista moral. Yo creo que no. Pero, los neoconstitucionalistas, digamos, no van tan lejos, o no entra en sus pretensiones justificar actitudes de extrema izquierda, de extrema derecha o de tal, ¿no? No, lo que sostienen es que existe una teoría de la argumentación capaz de dar soluciones. Vamos a ver, lo que hay detrás de todo esto es el constructivismo moral. La idea de que la moral no es una creación subjetiva, monológica y solipsista, como había sostenido Kant con tan buenas razones, sino que la moral es un constructo colectivo. Y que ese constructo colectivo, cuando se ajusta a ciertas reglas y elementos de la teoría de la argumentación, da como consecuencia unidades de solución correcta, es decir, morales objetivas. Yo no creo en esto, porque creo en la cultura del disenso. Y creo que al final, por mucho acuerdo democrático, no democrático y parademocrático que haya, el sujeto siempre puede decir no, porque la moral o es subjetiva o no es sincera. Esto es así.